Mi primer trabajo fue en una tienda departamental que se llamaba Gigante, que en aquellos años existía, y me dedicaba a envolver el mandado de la gente, ¿no? El restaurante se llama Ándale de Puerto Vallarta. Y ese restaurante, pues yo llegué 17 años y pregunté de qué había trabajo y me dijeron que de Steward. Y años después, muchos años después, ahora que ya empezaron las legitimaciones, me di cuenta de que el restaurante Ándale, que fue mi primer trabajo en 1997, es uno de los restaurantes que fue wow. Y que es parte de la Unión Nacional. Estamos en el cuarto episodio, así es, compañeras y compañeros de Liderazgo con Historia. Hoy tengo de verdad a un invitado de lujo. Él es el secretario general del Estado de Morelos, Rafael Salgado Sandoval. Muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros. Gracias, Edith, por la invitación y gracias por esta iniciativa que permite que muchas compañeras y compañeros puedan conocer parte de la vida y parte de lo que hay detrás de la lucha sindical y de lo que es un liderazgo que a través de muchos años hemos construido y que se ha logrado a través principalmente de disciplina, de esfuerzo y de sobre todo capacitación. Es un honor para mí escucharlos y ser portavoz, preguntar, por supuesto, conocer más allá de su historia de vida, de su historia de crecimiento, pero también de motivación. Rafa, aparte de ser secretario, por supuesto, general del Estado de Morelos, actualmente también es secretario del Sindicato Nacional de Comercio y Oficinas Particulares, que ustedes lo pueden encontrar en redes sociales como Sintracrop, sí. Ahí están las abreviaciones. Actualmente también está ahí, por supuesto, como líder sindical. Pero Rafa, vámonos al inicio. ¿En dónde naciste? Mira, yo tuve la fortuna de nacer en Guadalajara, Jalisco. O sea que no fue en Morelos, como algunos piensan. No, en Morelos nací como líder sindical de la federación. Pero realmente nací en Guadalajara, Jalisco, un 31 de diciembre de 1979, así que fue un día muy especial para mi familia y mi madre seguramente. Orgullosamente soy jalisciense. A través de todos estos años me considero más una persona que es de la CROC, ¿no? Porque me ha tocado conocer todos los estados, visitar a todos. Y me siento muy contento cada vez que los visito y cada vez que voy a alguno de los lugares en donde nuestro líder nacional, compañero y amigo Isaías González Cuevas nos invita a que lo apoyemos o que hagamos alguna actividad. Rafa, vámonos un poquito a la infancia. Sí. Rafa, chiquito, bebé, allá en Guadalajara, en Jalisco, ¿a qué se dedicaban tus padres? Fíjate que pues tuve una infancia bonita. Me parece que no como todos los niños que eran de mi generación. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año. Okay. Mi padre es de Sonora y mi madre es de Jalisco. Entonces esa situación, yo soy hijo único de mis padres, y eso hizo que pues mi vida siempre estuviera como en 2 lugares diferentes, ¿no? Por un lado en Sonora, visitando a la familia de mi padre, y por el otro en Jalisco, donde siempre me desarrollé y donde siempre viví, en donde hice pues mis estudios de primaria, secundaria, preparatoria y también universitarios hasta ese entonces, ¿no? Hasta ese entonces. Entonces, literal, estuviste, lo reitero, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. ¿Cuándo empiezas a involucrarte en el área laboral? Porque todos desde muy jóvenes, que yo en mi caso que decán, que de recepcionista, que te acomodaba en las mesas, ¿cuándo tienes esa ya relación con algo que ver con el trabajo? Pues mira, ahí en nuestra familia venimos de una cultura del esfuerzo. Al ser hijo de padres separados, mi madre siempre tuvo una actitud de disciplina
y de querer que siempre fuéramos, pues ser papá y mamá. Claro. Fue difícil en ese momento. Y ella siempre trataba de conseguirme trabajos de vacaciones, ¿no? De vacaciones. Okay. Entonces, mi primer trabajo fue en una tienda departamental que se llamaba Gigante, que en aquellos años existía, y me dedicaba a envolver el mandado de la gente, ¿no? Entonces, ese fue mi primer lugar. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? Ahí tenía 12 años. 12 años, y fue una experiencia que cambió mi vida, porque pues una responsabilidad en las vacaciones, en todo esto que se hacía, y me enseñó a conocer un mundo al que no estaba preparado, pero que sin embargo en aquellos años se vivía un ambiente diferente y se permitía que los jóvenes de esa edad se hicieran este tipo de actividades que hoy en día, bueno, pues está completamente prohibido, ¿no? Porque el trabajo infantil está muy regulado. Sin embargo, pues en aquel entonces se consideraba como una gratitud, y además era obligación del menor que entraba a hacer ese tipo de actividades que estuviera matriculado en una escuela. Entonces, es decir, tenías que ir a la escuela y en la tarde podías hacerlo, o en las vacaciones, viceversa, ¿no? Y tengo entendido que en algunos casos hasta te pedían firma de padre o tutor, etcétera, ¿no? Para que supieras que estaban de acuerdo. ¿Tu mamá trabajaba? Sí, mi madre siempre fue una mujer muy trabajadora, que eso, pues como te lo decía, complicaba mucho nuestra relación en casa, porque pues mucho parte de ese tiempo que quisiéramos que nos hubiera dedicado a mis otros hermanos, que después tuvo ella otros hijos y mi padre otros hijos, pues ya no tuvimos esa fortuna de tener a una madre en casa que siempre estuviera con nosotros al pendiente, ¿no? ¿A qué se dedicaba tu mamá, Rafa, en ese momento? Mi mamá trabajaba en una inmobiliaria, empezó trabajando de secretaria, llevando los asuntos de uno de las personas más importantes de esa inmobiliaria, que después, con los años, esa inmobiliaria se dedicó a hacer hoteles en Puerto Vallarta. Okay. Sí, en aquel entonces te puedo llamar, el arquitecto se llamaba Abel Villa, y Abel Villa después tuvo sus hijos que también se llama Abel Villa, y creo que los nietos se llaman Abel Villa. Pero los nietos hoy en día. Y es una cadena de hoteles muy importante que se llama Hoteles Buenaventura, es una cadena familiar, y lo comento así porque además por ahí después entra también mi historia dentro del sindicalismo para hablar de por qué ingreso a la hotelería, ¿no? Claro. Pero pues de niño, pues en las oportunidades cuando salía de la escuela, pues no había quien me cuidara, y el arquitecto Abel Villa, papá, o abuelo, le permitía a mi madre que yo fuera a su oficina y estar ahí viendo qué hacía, que me cuidaba, claro. y estaba, ¿no? Lo repito, estamos hablando creo que de otros tiempos, otros momentos también en Jalisco, y creo que hoy eso sería muy difícil, ¿no? Lograrlo para muchas personas trabajadoras que sin duda hoy pues siguen siendo padre y madre en muchas de las familias, ¿no? Así es, y como tu historia, algunas de las compañeras se pueden ver reflejadas en este momento, y que yo se los digo como madre trabajadora, el esfuerzo de hijos exitosos, el ejemplo de yo hoy es Rafa, vale la pena, creo que lo vale todo. Rafa, después de estos 12 años que tenías, que estabas como famoso cerillito, que así se le conoce, ¿verdad? Coloquialmente, ¿tienes otro trabajito? Sí, fíjate que se les conocía cerillitos, ya muy poca gente se recuerda de ese nombre. Después tuvimos que irnos a vivir a Puerto Vallarta por las condiciones de situación económica y del trabajo, porque pues la inmobiliaria en la que trabajaba mi mamá
ya no construía o tenía tanta obra pública como lo tuvo en su momento, y la invitaron a trabajar a la empresa de la hotelería, a Puerto Vallarta. Entonces nos fuimos a vivir a Puerto Vallarta con mi madre y mis 2 hermanos. Y pues al ser mayor, llegaron mis primeras vacaciones. Yo ya estaba en la prepa, en mi último semestre de la preparatoria, tenía 17 años. Y recuerdo que pues busqué trabajo para mis vacaciones. Y bueno, y mi mamá me ayudaba porque ella decía que tenía que yo estar haciendo algo, ¿no? Te impulsaba, te motivaba. Productivo, ¿no? Ella decía que siempre tenemos que estar haciendo algo productivo. Ahí yo le pongo palomita a tu mamá. Y y yo también, la verdad que gran parte de lo que soy el día de hoy es gracias a mi madre. Obviamente gracias a mi padre también, no con la misma frecuencia de vernos, porque él vivía en Sonora y yo vivía en Jalisco, y eso complicó mucho, ¿no? Las cosas. Sin embargo, hasta ese momento que llegamos a conseguir un trabajo en un restaurante. En un restaurante en Puerto Vallarta, exactamente el 16 de febrero de 1987. Wow. Y recuerdo que el restaurante se llama Ándale de Puerto Vallarta. Okay. Y ese restaurante, pues yo llegué 17 años y pregunté de qué había trabajo, y me dijeron que de Steward. Y bueno, pues yo dije, pues que ha de ser algo muy interesante, ¿no? Ha de ser algo, pues no sé, yo me sentía como marinero, no. Entonces, recuerdo que empecé mi turno a las 12 del día, porque fue la hora en la que me citaron. Entonces ya se habían acabado los desayunos. Okay. Entonces, prácticamente que hace un steward es el que deja limpia la cocina, lava trastes, limpia la cocina y arregla todo. Entonces yo había llegado después del desayuno, y había tantos platos como te los hubieras podido imaginar. Te lo digo, en casa pues siempre éramos mi madre y mis 2 hermanos, y pues siempre nos tocaba, a uno le tocaba a veces a los trastes, a veces otro, pero en mi vida había visto tantos trastes juntos, ¿no? Entonces a mí me tocaba de a uno. Y fue mi primer incursión en un trabajo formal a mis 17 años, y sentir la presión de lo que era estar en una situación en la que había mucha responsabilidad, una carga de trabajo muy importante y sin ningún tipo de capacitación, ¿no? Afortunadamente tuve personas que me apoyaron mucho, en ese momento la mayora, que me enseñó a hacerlo rápido, porque además pues tenía que hacerlo rápido, ¿no? Y no sé si lo hizo hacerlo rápido y bien por quererme enseñar, o porque necesitaba que yo le ayudara, ¿no? Pero tuve la fortuna de que como eran vacaciones, trabajaba 6 horas en la mañana y trabajaba 6 horas en la tarde. Y en la tarde me daban la oportunidad de, como coloquialmente le decimos en el argot gastronómico, de ser garrotero, ayudarle a los meseros a recoger y llevar bebidas. Me permitió eso también de repente ayudar en la barra y aprender un poquito de coctelería y después ya ser mesero. ¿Y cuál era el problema por el cual no podía ser mesero en ese momento? Era por el inglés. ¿Por qué? Porque era necesario hablar inglés para poderte expresar con los clientes, que generalmente eran personas que eran o canadienses o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tuve una muy buena temporada. Y muchos años después, ahora que ya empezaron las legitimaciones, me di cuenta de que el restaurante Ándale, que fue mi primer trabajo en 1997, es uno de los restaurantes que fue wow. Y que es parte de la Unión Nacional. Aquí está su constancia de legitimación. Primicia tenemos. Y entonces me siento muy contento que, sin haberlo sabido en aquel momento, mi primer trabajo formal fue en la Unión Nacional, en el sindicato que tanto quiero y que tantas oportunidades me ha dado en la vida. Qué coincidencias de la vida, o sea, cuando algo es para ti, dirían por ahí, aunque te quites. Después vas aprendiendo, me dices, en diversas áreas, Rafa.
¿saltas de ese empleo, sigues ahí mismo y te dan algún otro nivel aparte de Steward? ¿O cómo empieza este crecimiento profesional a la par con la escuela? Fíjate que ese es algo muy interesante. A mí siempre me gustó la escuela, a mí siempre me gustó estudiar. Me hubiera gustado estudiar en alguna mejor escuela. Estudié en la que pude, en la Universidad de Guadalajara, en ese momento en el Campus Vallarta. Y abrieron un diplomado patrocinado por American Express para jóvenes que tuvieran intenciones de dedicarse a la hotelería. Entonces yo iba a mi horario normal de escuela y saliendo de la escuela iba al diplomado, ¿no? Al terminar el diplomado nos dieron una carta abierta a prácticas profesionales dentro de algunos de los hoteles que ya fungían en Puerto Vallarta. Y a mí me toca ir al Holiday Inn y en ese hotel, en esas vacaciones, porque ya eran esas vacaciones otra vez, pero ya estábamos hablando de finalizando la preparatoria. Nos dieron, ya nos daban Comlex, inglés, del mejor nivel, y nos daban prácticas a mí me tocó prácticas de división cuartos. Entonces me enseñaron todo lo que tenía que ver con reservaciones, con teléfonos, con bellboy, con recepción, y hice servicio a huéspedes, concierge. Y esto me hizo una persona mucho más completa en la hotelería. Claro. ¿Por qué? Porque pues ibas a practicar y te enseñaban a tender camas, a lavandería, a cómo acomodar el mangle, a cómo acomodar la ropa, a bellboys, pues a llevar las maletas, ¿no? Porque hasta para acomodar las maletas hay que acomodarlas de una forma. Tiene todo su chiste, compañero. Porque todo, de repente no faltaba la que se te caía, o a veces que se perdía una maleta, y cosas que nos pasan a los que vivimos o trabajamos en la hotelería. Terminando estas prácticas, ingreso a la universidad a estudiar la carrera de turismo, ahí mismo en Puerto Vallarta, y hay una apertura de un hotel. Esta apertura de este hotel se llamaba en aquel momento Viva Vallarta. Entonces llego al Hotel Viva Vallarta, ya con la experiencia de haber trabajado en Holiday Inn, y me contratan como bellboy, y entonces empiezo en Puerto Vallarta. Solamente se conocía una organización sindical que hablaba de la hotelería, ¿no? Y esta organización sindical, pues yo para lo único que la conocía era porque me cobraba cuotas porque no iba a las asambleas, pero no podía ir a las asambleas porque iba a la escuela, ¿no? Entonces llego a este nuevo hotel que era una apertura, y además me interesaba mucho porque los trabajadores de la hotelería, principalmente en el área de bellboys, es gente que tiene mucho tiempo, y trabajar de bellboy tenía un problema que trabajabas de noche muchas veces. Entonces, si tú ibas a la escuela, ir desvelado al día siguiente en la mañana era complicado. Entonces fui a la entrevista, me entrevistó una gerente de división de recepción en ese momento, alemana, y me contrató. Me dijo, oye, pero ¿por qué no te vienes a recepción? Y le dije, es que yo prefiero ser sindicalizado porque tengo un horario de 8 horas, tengo acceso a propinas y me da chance de ir a la escuela. Sí. Y me dijo, ok, está súper bien. Y bueno, ahí viene una de las cosas más curiosas que pasó en mi vida en ese momento. Empiezo a ver los requisitos, ¿no? para entrar a trabajar al hotel, y decía ahí que necesitaba yo una carta de recomendación del sindicato, ¿no? Okay. Entonces yo te estoy hablando que yo ya estaba en mi primer semestre de la universidad, estudiando la carrera de turismo, y le pregunto a mi madre, que trabajaba en un hotel, y le digo, oye, me piden una carta de recomendación del sindicato, y me dice, no te preocupes, le voy a pedir aquí al líder de este hotel que te dé una carta de recomendación del sindicato. Y llego al hotel, yo muy contento porque llevaba todos mis documentos, ¿no?
Y en ese, pues ya se los entregué y de repente me mandan llamar y pues me entrevistan unas personas ahí y me decían que por qué llevaba una carta de recomendación de ese sindicato, ¿no? Pues es que dice hay carta de recomendación del sindicato, ¿no? O sea, no decía cuál, ¿no? Y entonces me decían, no, es que aquí no somos de este sindicato, me dicen, aquí somos la CROC, me dijeron, ¿no? Y la verdad, para un joven de 18 años, pues yo era la primera vez que escuchaba la CROC, ¿no? Entonces yo le pregunté a la persona, le dije, bueno, ¿y dónde están? ¿No? ¿Y quién me da la carta? No, primero, ¿dónde están? ¿No? Y ya me dijo dónde estaba, ¿no? Y ya le digo, bueno, ¿y quién me da la carta? Me dice, no, pues yo, me dice, ¿no? Le digo, pues dámela. Le digo, no, porque pues yo lo que quiero es venir a trabajar, ¿no? Entonces, encontré, fue la primera vez que escuché de la CROC. Y a los días, como era apertura, se hizo una asamblea. Algo que yo nunca había visto en otro hotel en Puerto Vallarta, ni siquiera lo había escuchado. Y dijeron ahí que por los estatutos de este sindicato de la CROC, de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Refresquera, Turística, Hotelera, Gastronómica, Similares y Conexos, tenían que elegirse delegados departamentales a través del voto libre y secreto de los compañeros, ¿no? Entonces, pues los compañeros votaron por mí, ¿no? Los de ¿no? Okay. Entonces, la persona... Yo solo quería la carta y terminaste siendo delegado. Terminé siendo delegado, que a la postre pues no le gustó mucho a la persona que estaba encargada, pero porque él pensaba que yo venía de otra organización sindical, pues no, pues allá no existía otra cosa, ¿no? Claro. Entonces fue la inauguración de la CROC y de la Unión ni siquiera fue Puerto Vallarta, fue en Bahía de Banderas, Nayarit, ¿no? Que hoy se conoce mucho como la Riviera Nayarit, ¿no? Entonces empiezo a trabajar ahí, y se hace un congreso nacional en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y se hace una rifa y me toca a mí como delegado ir a este congreso, y ahí conozco la magnitud de la CROC, ¿no? Porque Quintana Roo, pues ya Quintana Roo era un lugar que estaba pues bastante posicionado, y me enamoro de la CROC. O sea, me doy cuenta de que es el sindicato que es representativo, que tenía democracia sindical, que nosotros pagábamos la propina DIT. O sea, en los otros hoteles que yo te comenté en Puerto Vallarta, te los pagaba el hotel o te los pagaba alguien, y quién sabe, nunca veías un desglose de propinas, nunca veías nada. Y aquí en la CROC tenías que, llegó tanto, firma tanto, aquí está el cheque, y había una transparencia. Todo legal. Y cuando veo en Quintana Roo que es tan grande, que hay tantas oportunidades, y la persona que en ese momento lleva el contrato colectivo por la relación que había, que era el Viva Vallarta, ahí había, en Playa del Carmen había dos Vivas, el Viva Azteca y el Viva Maya. Y esos hoteles los manejaba el compañero y amigo Martín de la Cruz Gómez. Entonces ahí me toca a mí conocer a Martín de la Cruz Gómez en Playa del Carmen y en ese congreso, y platicando con él, pues yo tenía un joven rebelde que me molestaba cómo me trataba mi delegado de ese momento, porque pues no hacía las cosas como yo consideraba que se deberían de hacer, pero aún así pues nunca tiramos el arpa, y Martín de la Cruz me invitó a trabajar a Playa del Carmen con él. Y acepté irme a trabajar con él a Playa del Carmen. Eso fue en el año 2000. Y a partir de trabajar con Martín empecé a conocer un poquito más de la CROC, conocer más del Comité Ejecutivo Nacional, que en aquel entonces lideraba don Alberto Juárez Blancas, y que don Isaías González Cueva era el secretario de Capacitación Sindical y Política. Y él siempre trajo programas para que los jóvenes se integraran al sindicalismo. Y en aquel entonces desarrolló un programa que se llamaba Vive Sin Culpas, que creaba centros de información y prevención a las adicciones, que eran para que dentro de los hoteles
nosotros pudiéramos hablarles a los trabajadores acerca del problema de las adicciones. Sí. Te estoy hablando del 2001, 2002, sí, sí. O sea, que era algo que nadie hablaba, que era un problema, pero que no se movía. No se hacía nada. Pero no solo eso, nos envió a estudiar a La Salle, a un grupo de compañeros, para aprender del tema, ¿no? Y hicimos convenios con los hoteles. Hicimos mucho trabajo con las empresas y concursos de oratoria, concursos de canto, concursos deportivos, y eso hizo que otros estados se motivaran y empezaran a sumarse a este tipo de acciones. Rafa, cuando tú ibas a estos congresos por primera vez, que vas a Quintana Roo, que conoces al señor Martín, que por cierto lo tendremos próximamente también acá en este podcast, ¿te visualizabas como líder sindical? ¿Los veías a ellos? Porque a mí me pasa algo muy chistoso. Cuando veo algo que me gusta, me apasiona, digo, yo voy a estar ahí. ¿Tú ya lo visualizabas, ya lo veías? Bueno, la primera pregunta que le hice a este líder sindical que me dijo que ¿qué somos la CROC? Y yo, la primera pregunta que le hice, además de decirle si él me podía dar mi carta de recomendación, le pregunté, Aquí existe una organización de jóvenes, y él me dijo que sí, es muy activa y tiene eso y tiene aquello, y en ese momento yo me visualicé queriendo ser parte de esa organización de jóvenes, ¿no? Con el tiempo llega nuestro líder nacional a la Secretaría General, y un año después de que llega a la Secretaría General nos da la oportunidad de renovar el Comité Ejecutivo Nacional de los Jóvenes, y tuve la oportunidad, la gran bendición y dicha de tener el apoyo de todos los jóvenes del país, y se hizo el primer Comité Ejecutivo Nacional de Jóvenes muy incluyente en Quintana Roo, con jóvenes de todo el país, de Nuevo León, de Baja California Sur, de Sonora, de Tamaulipas, de Chiapas, de Tabasco, y ahí empezó realmente ya mi trabajo dedicado en ese momento solamente a los jóvenes. A los jóvenes. Yo te recuerdo todavía como líder juvenil a nivel nacional, te conocí en el 2013. ¿Cuántos años duraste como líder juvenil? Pues bastantes, no los que yo hubiera querido que fueran menos, porque las generaciones tienen que venirse renovando. Sin embargo, también hubo algo que se creó en ese momento, que fue una generación de jóvenes que nos mantuvo unidos, pero además de mantenernos unidos, no creaba división, sino que al contrario unía, ¿no? Entonces, el que a veces de repente habláramos de que vamos a cambiar del dirigente, había divisiones en algunos estados que querían, pues obviamente ser el líder o la líder, ¿no? Entonces mantuvimos ahí esa parte algún tiempo más, y formando más jóvenes. Es lo que eso creció muchísimo la CROC. Yo sí creo fue un antes después en esta era que hoy tenemos, que es innovando el sindicalismo, que nuestro líder nacional Isaías González apuesta por la juventud, pero creo que dentro de la historia de la CROC sí fue un antes y un después de escuchar a los jóvenes sindicalistas, jóvenes croquistas. Pero además no solamente fue escucharlos, esa generación, muchos fueron regidores, muchos fueron diputadas locales, muchos son líderes sindicales hoy de sus estados, de federaciones estatales. Muchos de ellos se dedicaron un poquito más a las cuestiones internacionales. Porque pues don Isaías a todos, ¿verdad? A ver qué te gusta, a ver por acá, a las mujeres, y eso nos dio una sangre y un relevo generacional en ese momento que se necesitaba. Y luego viene el COVID y muchos de nuestros compañeros empiezan a fallecer, y desafortunadamente pues nos quedamos sin ellos,
pero había jóvenes preparados que están ahí, que te puedo hablar que en la Federación Juvenil estuvo Francisco Vargas, líder de la CROC en Baja California Sur. En la Federación Juvenil estuvo Raúl Valle, que es el secretario de conflictos de la FROC en Nuevo León. Jóvenes de Súmate en Jalisco, amigos como Conde Morán, que fue de los que están moviendo ahorita más el tema de los delegados de la salud, liderados por el compañero Morones. Y jóvenes que les gustó la política, sí, y fueran diputadas y de todo, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo creo que el punto de quiebre, en donde el líder dijo: vamos a apoyar a los jóvenes, vamos a hacerlo bien, vamos a capacitarlos. Yo también, tengo que decirlo, yo fui una de las personas, entre otros, como Roberto Platas, como Edmundo de Coahuila. Edmundo se fue a Israel a estudiar casi un año. Roberto Platas casi también se fue un año. Sí, gente capacitada. Y lo que impulsa hoy nuestro líder es esto. Hoy tenemos técnicos y profesionistas a nivel nacional, pero sí viene mucho de ese nicho, Rafa. Desafortunadamente se nos está agotando el tiempo, pero bueno, parte de una pregunta básica que hacemos en este podcast es si tú crees que un líder nace o se hace. Me parece que depende mucho sus circunstancias, su entorno. Definitivamente el líder se hace a través de carácter, se hace a través de disciplina, y creo que el peor enemigo de un líder es el talento. Y lo digo ¿por qué? Porque el talento muchas veces lo hiciste muy bien y ya me voy a la hamaca. Pero lo que hace verdaderamente a un líder es la constancia. Hoy, después de 25 años de estar aquí en la CROC, participando a veces muy temprano, a veces en huelgas, a veces lo que te da el éxito es el día a día y la disciplina. Y mucha gente que yo he conocido aquí que ha sido talentosa o que tiene talento, a veces se confía en el talento y no quiere seguirse preparando y no quiere seguir haciendo cosas más, ¿no? Entonces, una de las áreas principales para mí es, sí, el líder se hace, pero se hace a través de la disciplina y la constancia. Esas son dos de las cosas más importantes que se puede tener un líder para dentro de lo que yo le he aprendido a don Isaías, que es una de las personas más constantes que podemos ver, que hoy está aquí, que hoy está allá, sí, que hoy está pensando, que está viendo cómo incluir a los jóvenes, cómo incluir a las mujeres, cómo incluir a la inteligencia artificial, cómo incluir a las redes y todo esto, ¿no? Rafa, para concluir, me gustaría mucho, tú que encabezaste por muchos años este movimiento juvenil, a los jóvenes que nos ven hoy en día y que el líder lo sabe y está preocupado y ocupado por accionarlos, ¿qué consejo le darías a ese joven que a lo mejor no encuentra su camino, no encuentra su vocación, para darle ese impulso, pues sí, de motivación? Ahora precisamente platicaba con las nuevas generaciones que tienen otras ideas, tienen otros sueños, otras herramientas, sí, pero principalmente es conectarse entre ellos, hacer una conexión y ver qué es lo que les gusta. Porque afortunadamente hoy la CROC no solamente se va a limitar a las capacitaciones o a un concurso de canto, a un concurso de oratoria, sino que tiene muchas aristas. Hablamos del medio ambiente, hablamos de la revolución digital, estamos hablando de la salud, estamos hablando de las competencias laborales. Entonces es conectar al joven en el lugar donde pueda triunfar, en donde a él le guste, y de esa forma poder sacar su mayor potencial. Y esa es una de las cosas que antes no teníamos, que no veíamos o que no alcanzábamos, y que hoy nuestro líder quiere que se visualice. Se han hecho foros regionales, tú has estado en muchos, nos has acompañado a todos, has conocido mucha gente nueva, que falta más seguimiento, mayor preparación y seguir conectando a estas personas, a estos jóvenes y mujeres en lo que a ellos les gusta y en lo que ellos son talentosos, y darles las herramientas necesarias para que sigan triunfando.
Rafa, un gusto como siempre, un placer tenerte aquí en este espacio, el conocer un poquito más allá de este líder sindical que en lo personal aplaudo mucho este discurso, esta vocación, esta pasión que a través de tus palabras, la verdad a muchos, y me incluyo, te motivan a seguir, a estar y no persistir. Muchísimas felicidades. Creo que eres ejemplo de lucha, de perseverancia, como lo acabas de decir, y viene de una raíz, ¿no? Nos contaste un poco de tu madre, de tu padre, que te mandaban de vacaciones a trabajar, pero aquí el resultado. Muchas gracias. Gracias, Edith, gracias al programa, gracias a nuestro líder nacional y sobre todo gracias a mi familia, que también está atrás de nosotros, porque muchas veces pues, son los que soportan y que a veces no estamos en un evento familiar, que no estamos en una situación, porque ser líder es de 24/7. Y ahí es donde nosotros tenemos ese soporte para salir adelante, y si no fuera por nuestra familia, si no fuera por los seres que queremos y los seres que están con nosotros, difícilmente pudiéramos seguir adelante en esta lucha, que también pues pertenecemos no solamente a nuestra familia, sino también a nuestra familia del sindicato. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, él es Rafael Salgado, secretario general del Estado de Morelos. Nos vemos la próxima. Esto fue Liderazgo con Historia. Gracias, Edith. Gracias.